Y vamos a hablar del amor, que sé que Dios les va a hablar también en el tema que tenemos para hoy. Espero que Dios nos hable, que sea Él llegando a su corazón y escuche, poniendo ese amor que usted necesita. Yo necesito mucho amor en mi vida, por si no lo saben. Necesito amor en mi relación de pareja, necesito amor para amar a mis hijos, necesito amor para amar a la iglesia y necesito amor para vivir. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Entonces vamos a ir al tema ahora sí. El amor no hace nada indebido a propósito. El principio aquí tiene que ver con los malos modales, con actuar groseramente. O sea, el amor no hace nada indebido, el amor no es grosero. El amor no tiene malas actitudes, digámoslo así. Muchas veces somos groseros en nuestras relaciones, con la pareja, con las personas que conocemos, con lo que nos corresponde y no lo hacemos, entonces nos ponemos groseros. Es no preocuparse por los que están alrededor, para actuar con amor, no con grosería. Esto se ve mucho cuando estamos en reuniones, cuando estamos en cosas y a veces no nos interesa lo que piensen los demás. No nos interesa si los demás se van a sentir incómodos por nuestro actuar. Aquí entra, por ejemplo, los modales en la mesa. A veces uno pues puede eruptar, eso es un mal modal, eso es falta de amor con las personas. Hágalo en su casa, solo allá, es diferente, pero cuando usted está con personas, procure comportarse mejor, procure hablar bien, procure hablar correctamente, decir las palabras correctas, las palabras que ameritan una situación o una reunión. Los corintios eran groseros, eran indecentes, aun cuando se reunían para celebrar la cena, eran desordenados. Mire lo que dice 1 Corintios 11:21. Dice que ellos se reunían para tomar la cena y eran ¿qué? Desordenados. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, ellos eran un desorden cuando iban a la iglesia a hacer la Santa Cena. Cada uno tomaba lo que quería, no esperaban que se ministrara, sino cada uno lo hacía como ellos pensaban. Y en 14:40 el Señor exhorta, dice, pero hágase todo decentemente y ¿qué? En orden. Entonces el amor no hace nada indebido. Encontramos un relato que nos enseña ese detalle en Lucas 7, 36, 47. Vamos a mirar ese Lucas 7, 36, 47 y vamos a mirar un detalle en lo que pasó allí. Ya le cuento qué pasó allí. Búsquelo por favor en su Biblia. Lucas 7, 36 al 47. No vamos a leer toda la historia porque es larga, pero yo le voy a contar la historia. Es Jesús en la casa de Simón el fariseo. Jesús va a una cita a la casa de Simón el fariseo y encontramos este relato que Lucas nos hace, escuche, y habla de una mujer que se acercó a Jesús y ella hizo un acto. Ahí dice, entonces una mujer, versículo 37 de Lucas 7, de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mire lo que hizo el fariseo. Cuando vio el fariseo que le había convidado, o sea, a Jesús, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. A él se le olvida delante de quién está, ¿no? Se nota que no lo conoce. Él no conoce a Jesús. Jesús escuchó sus pensamientos. Él escuchó esa frase en la mente del fariseo y mire la respuesta que él da. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Y le da una historia de dos acreedores, de dos deudores. Él dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y otro 50, 5 millones y 50 mil, digamos así.
No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y le explica la actitud. El fariseo tuvo una actitud que indebida. El amor no hace cosas indebidas. El amor no juzga. Es diferente confrontar a juzgar. Si a usted lo confrontan por un acto que usted sabe que falló, asuma y aprenda. Pero si a usted lo juzgan por algo que no hizo, es diferente. Amar es confrontar por algo que es cierto. Juzgar es cuando no es cierto, cuando se están poniendo las cosas de manera incorrecta. Muchos creyentes pierden la oportunidad de dar testimonio a los demás por malos modales, por tener malos modales. Debemos buscar mejorar en todos los aspectos. Cómo hablamos, cómo comemos, cómo vestimos, ser decorosos los hombres y las mujeres, ser amables y ser colaboradores. Eso tiene que ver con el amor. Yo nunca he podido entender cómo un creyente es una persona grosera con los demás y en la iglesia parece que no lo es. Eso es falta ¿de qué? De amor de Dios. O sea, esa persona necesita revelación del amor de Dios. Necesita entender la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Note para dónde vamos. El final del tema es ese, hoy. Al final tenemos que llegar a entender que el amor de Jesús en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para aprender a comportarnos como Jesús se comportaba. El mensajero se puede convertir en una barrera para el mensaje por sus actitudes. Si la gente no ve mansedumbre, ternura, interés y amor, serán palabras vacías lo que compartimos. Siguiente punto, el amor no busca lo suyo. O sea, el amor no hace nada indebido, pero el amor no busca lo suyo. Voy a leerle el epitafio de una tumba de un pequeño pueblo inglés. Dice lo siguiente el epitafio. Espero que nadie quiera este epitafio y que podamos ordenar nuestras vidas para que el día que partamos no tengan que poner este epitafio en nuestras tumbas. Aquí yacen los restos de un miserable que vivió para sí mismo y no se preocupó de otra cosa que de acumular riquezas. ¿Dónde está él ahora y cómo le va? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Esa es la vida de un hombre que vive para sí mismo, de una persona que vive para sí mismo. En contraste a este epitafio, en Londres se encuentra una lápida que dice lo siguiente. O sea, en un pueblo está ese epitafio de un miserable y en Londres se encuentra este otro. Sagrado es el recuerdo del general Charles George Gordon, quien en todo momento y en todas partes dio su fortaleza a los débiles, su dinero a los pobres, su consuelo a los que sufrían y su corazón a Dios. Ese es un epitafio diferente. Que el día que nosotros algo tengan que escribir de nuestra vida, no digan, no, esa persona no hizo nada. Escasamente existió, escasamente vivió. Recibió aire porque Dios se lo daba, pero realmente no vivió. ¿Por qué? Porque vivió para sí mismo. Curemos el egoísmo y habremos vuelto a plantar el Edén. El amor no busca lo suyo, el amor se ocupa de los demás. El amor jamás busca lo suyo. Se interesa porque las personas, en este caso nosotros como creyentes, ¿cuál sería el principal interés de un creyente hacia los demás? Que conozcan a Dios, que conozcan a Jesús. Si no lo puedes mostrar, tienes que orar y decirle, Señor, que ellos puedan ver a Cristo en mi vida. El yo es lo opuesto a la justicia y lo opuesto al amor. Solo un amor mayor puede matar el amor por lo malo que está arraigado en el corazón humano. Les repito, solo un amor mayor puede matar el amor por la maldad que está arraigado en nuestro corazón. Los creyentes corintios eran ejemplo de lo que un cristiano no debe ser. Qué pesar, ¿no? Pero los corintios eran ejemplo de lo que un cristiano no debe ser. No compartían sus alimentos en las fiestas con los hermanos, o sea, eran especiales. Se llevaban a los tribunales entre sí, o sea, se demandaban.
permitían la inmoralidad en los miembros de la iglesia y querían lucirse ante los demás. Una iglesia preciosa. Historia, aquí hay una historia de una mujer que llevaba $5 todos los lunes al cementerio para comprarle flores a su esposo. Y en una de esas se encontró con un ministro y el ministro le aconsejó, le dijo: ¿cuánto gastas en el año? Multiplique $5 cada lunes por 52, ¿sí? Son como 260, 270 dólares. Y él le dijo: nosotros tenemos un trabajo con personas necesitadas. En vez de darle esas flores al muerto, más bien désela ¿a quién? A los vivos, dele a alguien que necesita. Eso es amor. Eso es es la doctrina de los muertos, ¿no? Lo de las flores y todo eso es la doctrina de los muertos que todavía sigue vigente en este tiempo. Tercero, el amor no se irrita. El amor no se irrita. Tranquilos que no vamos demasiado rápido. Vamos a llegar a donde tenemos que llegar. El amor no se irrita. El término griego que traduce irritar aquí es paroxuno con X y significa enojarse. Es una convulsión o un arrebato repentino de emoción o acción. A veces nos transformamos, ni siquiera nos enojamos, o sea, nos transformamos, que es diferente. Hasta los ojos cambian y la cara. Muchas veces se tiembla de la ira. ¿Se ha conocido personas que tiemblan de la ira cuando se transforman? Como David Banner, no soy yo cuando me transformo, el hombre increíble. O sea, algunos llegan a ese punto casi de ponerse verdes del enojo, como el hombre increíble, Lou Ferrigno. Entonces, ¿qué pasa? El amor no se enoja. ¿Quiere decir eso que un cristiano no se puede molestar? Sí, el cristiano se puede molestar, puede sentir molestia, puede sentir ira, pero su mansedumbre y su templanza, que está guiado por el Espíritu Santo, lo llevarán quizás a guardar silencio, a cerrar la puerta, a buscar un lugar donde pueda tal vez estar más tranquilo, pero no a ¿qué? A explotar, porque tristemente cuando explotamos en un enojo hacemos mucho daño y el amor de Dios no hace daño. El amor nos protege de esos arranques de irritación, de enojo, de disgusto, provocado por cosas que nos dicen o nos hacen. El amor no se deja provocar. Todos podemos explotar en cualquier momento, pero el amor de Cristo nos lleva a guardar nuestro corazón, nuestra boca de palabras que necias, de palabras que pueden tal vez ser difíciles de recoger, difíciles de volver a encajar en una relación de pareja, en un padre, en un hijo. A veces hay palabras tan hirientes que pueden tardar años para que esas palabras dejen de estar dañando el corazón de aquel que lo recibió. No podemos confundir que no nos podemos molestar por algo, le aclaro. Podemos molestarnos por cosas justas. Por ejemplo, cuando el Señor se enojó por lo que vio en el templo y procedió a limpiarlo. Ese es un ejemplo de molestia. Yo me puedo molestar porque la iglesia sea impuntual y tengo mi deber de exhortarle, y eso no es pecado para mí y lo entiendo claramente. Tendré que orar, ir y decirle: Señor, ayúdanos a perseverar, a seguir adelante, a mirar qué necesita la iglesia para que pueda amar a su Señor. No es para mí, no es para nosotros, es para que usted pueda ¿qué? Amar a su Señor y se pueda manifestar ese amor. Mateo 21 del 11 al 12. Mateo 21 del 11 al 12. Dice, estoy en Mateo 21. Perdón, Mateo 21, sí. La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo, versículo 12, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Note que
aquel que ama más que usted y que yo, y aquel que nos ama profundamente, también se molestó, se enojó por lo que estaba viendo en el templo y dijo, procedió ¿a qué? A limpiarlo, a santificarlo. Igual Pablo se enojó cuando llegó a Atenas y vio la inmoralidad y vio la idolatría, pero no se enojó, escuche, en contra de lo que él no se enojó con las personas, sino con la actitud que ellos tenían de idolatría. ¿Y qué procedió a hacer? A predicar el evangelio. La irritación con la que Pablo hace referencia aquí es cuando nos hacen cosas a nosotros. Cuando dice que no se irrita, está hablando Pablo, nos ofenden, hablan mal de nosotros, murmuran de nosotros. El amor nunca reacciona en defensa propia o con represalias. No se defiende, no se justifica. Una de las cosas que hace el amor es que no se justifica. Eso hay que trabajarlo mucho en las personas que quieran servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque no hay justificación. Simplemente fallamos, nos equivocamos, lo reconocemos y seguimos ¿qué? Adelante, avanzamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque necesitamos reconocer nuestra condición. El viernes en la materia de la clase que estoy estudiando, muy buena por cierto, decía el predicador que una de las características de una persona que ama a Dios es la obediencia. Es la más notable de todas. Y otra detrás de esa obediencia es que es humilde. Porque entre usted más conozca a Dios, escuche, más se va a parecer a Cristo. Entre usted menos lo conozca, más lejos está de Él. Jonathan Edwards, hablando de irritar, esta historia la conté, pero la quería contar esta mañana. Jonathan Edwards, el gran puritano de 1700, uno de los más grandes predicadores que ha existido de los últimos siglos, tenía una hija con temperamento que se descontrolaba pronto. No sé si tiene un hijo así usted. Cuando un hombre se enamoró de ella y le pidió la mano para casarse con ella, el padre, o sea, Jonathan Edwards, le respondió: no puedo dársela. Pero yo la amo y ella me ama, protestó el joven. No importa, dijo el predicador. Cuando le preguntaron por qué, contestó: porque no es digna de usted, le dijo al joven. Era un joven cristiano, comprometido en la iglesia. Y el joven le dijo: no es cierto. Y el joven le preguntó: ¿es ella cristiana? Y el pastor le dijo: claro que es cristiana, ¿sí? Pero mire lo que pasó aquí. El joven le dice: pero yo la amo y ella me ama. Dice: y no se la puedo dar en matrimonio. Escuche. Hay personas, dice el pastor, le dice al joven, dice: no se la voy a dar por la siguiente razón. Hay personas que solo pueden vivir con la gracia de Dios, no pueden vivir con nadie más. Él amaba a ese joven de la iglesia, lo amaba profundamente. No estaba dispuesto a darle su hija amargada y vuelta a nada. O sea, porque él sabía que le iba a hacer daño a ese joven. El amor no ¿qué? Se irrita. Ciertamente la razón principal para la enfermedad del alma es la falta de amor, iglesia. Y vivir una vida enojados por las cosas que no son como queremos, escuche. Casi siempre nos enojamos porque las cosas no son como nosotros queremos. Es un mal que está acabando con relaciones, familias y sociedad. El amor considera que nada es su derecho y que todo es su obligación. Anote esa máxima ahí, el frente de la cama o en el techo todos los días para que la lea. Bueno, el amor considera que nada es su derecho y todo es ¿qué? Su obligación. Decir a nuestra pareja que la amamos no es convincente. Cuando nos enojamos por todo nos irritamos. O decir a nuestros hijos que los amamos cuando los vivimos gritando por cosas que nos irritan o que nos disgustan de ellos es mentira, no es amor. No sirve de nada decir: exploto muchas veces, pero se me pasa rápido porque ya quedó el reguero. Algunos dicen: no, a mí se me pasa. Yo también digo eso a veces. A mí se me pasa rápido. Pero
Y es cierto que se me pasa un enojo muy rápido, pero puedo embarrarla en el momento en que me enojé o dije lo que no tenía que decir. Se hace mucho daño cuando explotamos muy seguido. Es como una bomba atómica que dura poco tiempo, pero destruye mucho. ¿Sí le ha pasado? Yo sé que sí, a todos nos ha pasado. Siguiente punto, el amor no se goza de la injusticia. Acá en el versículo 6, llegamos a este punto que es bien importante. Empezamos con algo que de una vez nos ubique en lo que nosotros necesitamos saber como iglesia. Este punto es muy importante, iglesia. El amor no se goza de la injusticia. Y es que el amor nunca encuentra satisfacción en el pecado, escuche. Aquí no vamos a hablar que usted solamente hace actos malos. Aquí tiene que ver lo injustos que somos con aquel que nos salvó y nos amó y no le damos honra y gloria con nuestra vida. A eso está refiriéndose, ¿no? Ahí no está hablando de actos que usted le pegó a un niño pequeñito y no se podía defender. No es ese tipo de injusticia. Es una injusticia de no ser coherentes con el amor que Dios nos da. Toda injusticia es pecado, ya sea la de nosotros a los otros, la que estoy explicando hacia los demás. Hacer cosas malas es ya pecado, pero jactarse o alegrarse por hacerlas o porque otros las hacen es peor. O sea, alegrarse de lo injusto, alegrarse de que a otros les pasan cosas, alegrarse de que a usted nadie lo pilla, por ejemplo, en sus pecados, dice, ahí voy, bien, nadie se da cuenta de lo que soy realmente. Gozarse de la injusticia es justificar el mal, es hacer que el mal parezca como bueno, Isaías 5:20. Hay de a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso es poner al revés la verdad de Dios. Una de las formas como el mundo se goza de la injusticia es promover en medios, en programas, en libros, en movimientos que existen hoy, lo que es contrario a la palabra. El aborto, la droga, la impureza, la inmoralidad, es una de las formas como el mundo, no estoy hablando en este momento de los creyentes, el mundo se goza de eso, se alegra. Millones de mujeres se alegran porque se aprueba una ley a favor del aborto. Otros drogadictos se alegran porque quieren que la droga sea ¿qué? Legal. Se supone que los cristianos no entramos en ese gozo, en esa alegría. Nosotros debemos ¿qué? Entristecernos para con Dios. No tristeza que no voy a volver a la iglesia, no voy a volver a orar porque esto no cambia, no, esa tristeza no, sino una tristeza espiritual que te lleva a clamar por esta generación, a pedirle a Dios que tenga misericordia de los tiempos que estamos viviendo. Es decir, cuando uno se goza de la injusticia, está diciendo que todo vale, todo es permitido, mientras yo no le haga daño a nadie. Pero el pecado, la mentira y la maldad nos hacen daño a todos. Es ser parte del cáncer que destruye nuestras generaciones. Vivir una vida alegrándose de lo que el mundo aprueba es vivir siendo parte de un cáncer que está destruyendo las generaciones. Ya sea que aprobemos lo que les pasa a otros y lo veamos normal, o porque nuestra arrogancia nos haga creer que nunca nos pasará a nosotros, en cualquier forma cometemos injusticia. A veces es esperar, mire esto tan importante, a veces es esperar que alguien cometa un error o pecado para sentirnos mejor que esa persona. Eso es injusto. A veces estás mirando que el siervo falle, el hermano falle, para criticarlo, para decir, ¿sí ve? También es humano, ¿sí ve? También se equivoca. Eso se llama injusticia delante de Dios. Dice, hay cristianos casados que están esperando que su cónyuge falle para ellos decir y sentir que tienen la razón respecto a un asunto, respecto a una conversación que perdió o algo que pasó entre ellos, y él dice, apenas falle, yo voy a decirle, ¿sí ve? Yo tenía la razón. O la famosa frase, le dije, ¿no? Yo le dije que era así y usted no quiso escuchar.
Es una famosa frase. Gozarnos con el pecado es gozarse en lo que ofende a Dios, en lo que entristece. El salmista en el Salmo 69:9, Salmo 69:9, nos dice lo siguiente. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él dice que fue insultado, que fue menospreciado, y también dice que estaban en contra de la casa de Dios, que él veía injusticias, pero él dice que a pesar de que los que lo insultan y lo vituperan y lo hacen contra él no se alegraría de las cosas que le pasen a esas personas, porque sería ¿qué? Injusto. Injusto es cuando alguien te cae mal, muy mal, que puede pasar, tranquilo, ¿sí? Alguien te puede caer muy mal y tú sabes que algo le pasó y tú te alegras. No me alegro, pero siento un fresco, dicen por ahí. Es una frase muy tremenda. Dice, no me alegro, pero escuche. Cuando Dios era deshonrado, David se sentía dolido, está diciendo el salmista. Una de las formas más comunes de gozarnos en el pecado de la injusticia es alerta los oídos para esto, no para el chisme, porque es el chisme, una de las formas más fuertes de injusticia. Una de las formas más comunes de gozarnos en el pecado, deleitarnos, porque para usted ser chismoso tiene que gustarle, y si no usted no es chismoso. ¿Sí sabía que el chismoso le gusta el chisme, por eso lo hace? Si no le gustara, reflexionaría y diría en su mente y en su corazón, estoy siendo chismoso, mejor me callo, o mejor cambio el tema, o mejor le digo a esta persona, mire, no quiero hablar de eso, listo. Se le puede decir a alguien chismoso, no quiero hablar de eso, no quiero escuchar lo que usted me está contando. El chisme es una de las formas de pecado de injusticia. ¿Por qué? Mire, porque los chismes perjudican a las personas, pero perjudicarían menos si hubieran menos oídos dispuestos a oír sobre la vida de los demás. Si hubieran menos oídos que están interesados en oír de la vida de los demás, habrían menos chismosos. Este pecado que los creyentes toman tan a la ligera es perverso. ¿Por qué? No solo porque se habla de las debilidades y pecados de otros, sino que su procedencia es del mal, o sea, viene del mal, viene del infierno, digámoslo así. Por el chisme han matado a mucha gente. Por un chisme se han formado guerras. En Europa se formaron guerras, ¿por qué? Por chismes en la política. Que fulano dijo tal cosa, que el general tal dijo tal y tal cosa contra la nación. Inmediatamente otro salía en una figura de poder a establecer una guerra. Imagínense hasta dónde el chisme ha sido perjudicial. Lo que hace que sea pecado es la manera como se habla del pecado de otro y se usa para justificar ¿qué? Mi pecado. Siempre que encuentro el pecado en otro, algo justifica mi pecado. Por eso no podemos hacerlo. Granville Walker dijo, un gran hombre, dijo, hay momentos en que el silencio es pecado. Y hay momentos cuando debemos plantarnos firmes sin importar las consecuencias y tenemos que enfrentar los grandes males de nuestro tiempo. Hay momentos cuando no hacerlo así es la forma más descarada de cobardía. O sea, hay que ser sabios y hay momentos en que guardar silencio es pecado. Y hay momentos en que hablar es pecado. ¿Sí ve? ¿Se necesita qué? Sabiduría. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Él es el que te dice qué debes hablar, con quién lo puedes comentar y con quién no lo puedes comentar. Mira, hay personas muy lindas, hermosas, hermosos y preciosos y preciosas, pero son muy chismosos. No se les puede comentar cosas personales, menos. Cosas de la iglesia, menos. Porque es rápido la información, velocímetro, o sea, eso es inmediato. O sea, pasa la información rápido. Y de hecho hay personas que los persigue el chisme. ¿Cómo así que los persigue el chisme? Sí, les llega a su casa toda la información siempre.
allá le llega el chisme. Pero hay otras ocasiones en las que el silencio es virtud. O sea, a veces el silencio es pecado y otras veces el silencio es ¿qué? Virtud. Todo eso tiene que ver con una sola cosa, el corazón humano. El corazón suyo, cómo está alineado con Dios para que usted pueda discernir todos esos asuntos. Cuando decir la verdad es hacer que muchos corazones sangren, escuche, innecesariamente, y cuando nada se consigue y todo se perjudica por una lengua descontrolada, es pecado. Aún diciendo la verdad. Por eso el silencio a veces es mejor. Esperar, guardar, y en el momento en que haya que hablar con alguien se le dice, mira, las cosas son así. Solo que se guarda silencio para guardar tu corazón, para guardar tu vida, para guardar tu estado. Una verdad, escuche, por más verdad que sea, dicha de una manera incorrecta, hace sangrar corazones, duele. Por eso la verdad debe ser dicha en amor y en la palabra. Si algo se le dice y está basado aquí, arrepiéntase, no tiene nada más que hacer. Y seguir pidiéndole al Señor que forme nuestro corazón. Otro aspecto es que regocijarse en el pecado es malo por las consecuencias que trae sobre la persona que peca. O sea, cuando yo me gozo del pecado de otro que falló, también estoy gozándome porque Dios va a traer ¿qué? Consecuencias. El pecado solo produce daño en el no salvo porque es evidencia que está perdido. Escuche, en el creyente es evidencia de su desobediencia y su relación mediocre con Dios. Le repito esto, el pecado solo produce daño en el no salvo. Es evidencia que está perdido. O sea, cuando usted sabe que alguien que es pecador, que no conoce el Señor, pecó, es una evidencia. Uno dice, pues, está perdido, ese es su estado. Pero escuche, en el creyente el pecado es diferente. Es evidencia de su desobediencia y de su relación con Dios. O sea, uno mide la relación de la iglesia con Dios, de cada miembro, basado en sus actitudes y comportamientos. Uno sabe cuando una persona se ha consagrado y está dispuesto a vivir para Dios por actos de amor. No porque venga todos los martes, los jueves y los domingos. Por actos que muestran que su carácter ya no es el mismo que era cuando llegó a la iglesia, o ya no es el mismo de los meses anteriores, sino que en su corazón ha pasado algo, su corazón ha madurado. El amor no tolera el mal, pero no se goza del mal que otros sufren por su pecado. Siguiente punto. El amor se goza de la verdad. Entramos a algo contrario. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 6. La verdad y el amor son inseparables, iglesia. No podemos hablar de amor si hay mentiras y no podemos tampoco hablar de la verdad sin amor. ¿Sí ve? Hablábamos con mi esposa sobre ese tema y es difícil que una relación prospere donde hay mentiras. Cualquier relación, llámese empresarial, llámese eclesiástica, llámese familiar, llámese hijos, esposa, cualquier relación. Donde hay mentiras, hay pecado. Y donde hay mentiras, no hay verdad. Y donde hay mentiras, no hay ¿qué? Amor. Porque el amor, escuche, aunque te cueste, siempre dice la verdad. El amor dice la verdad. Amor sin la verdad es falso y verdad sin amor es religiosidad. Amor sin la verdad es falso y verdad sin amor es ¿qué? Religiosidad. ¿Por qué cito esa parte? Porque usted puede tener los textos, la doctrina, el conocimiento y ser solo un religioso que no ama. Tranquilo que estoy hablando de amor al Señor no más. Ese es el principal amor. Corintios 13 se centra en algo muy importante, iglesia, y es el amor a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la medida que nosotros como creyentes tenemos para de ahí para abajo amar a los demás. Si tú amas al Señor, tú amas a los demás de corazón. Si tú no amas al Señor, como dice la Escritura, esas otras relaciones están ahí temblando, tembleques, a medias.
Después de mencionar 8 aspectos, Pablo, negativos, acabamos de terminar 8 aspectos negativos sobre el amor. Cuando hablamos de negativos es que hay un no, no hace nada indebido, nada, todo esto. Pablo, cuando habla de lo negativo, está diciendo lo que el amor no es. Ahora Pablo va a citar 5 cualidades positivas de lo que es y hace el amor. Y estamos en esta que se llama ¿qué? El amor se goza de la verdad. ¿Qué es gozarse? Alegrarse, le gusta. Por eso el salmista decía: júzgame, oh Dios, conforme a mi integridad. Mira si en mi corazón hay caminos de perversidad. El salmista le estaba diciendo a Dios: Señor, me quiero alegrar, me quiero gozar en la verdad. Enséñame a ver mi condición. Si a usted no se le hace ver la condición de su corazón, usted se está engañando y la iglesia lo estaría engañando. Por eso cuando a usted se le dicen las cosas, llévelas a la oración. Podemos equivocarnos, claro, somos humanos, pero llévelas a la oración y dígale: Señor, ¿qué de esto está tan arraigado en mi corazón que no puedo todavía ni verlo? ¿Sí sabía que no lo podemos ver? A veces otro lo ve y yo no lo veo. Pablo pasa de hablar que el amor no se goza de la injusticia para decir que se goza de la verdad. No es una verdad objetiva a lo que nosotros pensamos y a veces tenemos por verdad. No está hablando de verdades que a usted le parecen, que usted piensa que es verdad. No, está hablando de verdades plasmadas en este libro, verdades escriturales, verdades que transforman. Él está hablando de la verdad únicamente basada en la palabra de Dios, de la verdad revelada de Dios. La justicia está basada en la palabra de Dios, el amor se goza de todo lo verdadero y lo justo. ¿Qué quiere decir que el amor se goza de la verdad? Es cuando usted ve que una persona ha nacido de nuevo. ¿Por qué nació de nuevo? ¿Porque usted le dijo? No. ¿Porque usted le compartió? No. Porque la palabra de verdad obra en ese corazón. Usted se alegra de la verdad cuando alguien viene y comenta su vida sinceramente, porque se le puede ayudar. Usted dice: tan bueno que fue sincero, fue sincera. No esconde. Si esconde, no se le puede ayudar. Si esconde, no hay adivinos en la iglesia. Solo el Espíritu Santo, si quiere mostrar un corazón, lo muestra. Pero a veces, escuche, lo he aprendido con los años de ministerio, a veces el Señor no le muestra a uno el corazón de las personas que uno quisiera por misericordia. Lo hizo conmigo durante años y puede hacerlo con otros. A veces no nos deja ver la condición del otro porque Dios es el que está obrando internamente en esa vida. Él está formando, Él está trabajando y Él es superior a las guías de la iglesia. Eso debemos tenerlo claro. El amor no acepta la falsedad porque deja de ser amor verdadero. Debe haber transparencia en las relaciones. Por ejemplo, las mentiras de los hijos hacia los padres, muy comunes, quiebran el amor. ¿Cómo sucede? O más bien, ¿quién está dejando de amar? ¿El padre o el hijo? El hijo. El mentiroso está dejando de amar. Cuando la pareja, uno de los dos miente, afecta el amor. ¿Quién está afectando al amor? El que miente, no el otro, el que miente. La mentira es tan seria que Dios la describe como hijos ¿de quién? De Satanás. Eso dice la Biblia. Duro, pero eso dice la Biblia. Por eso la doctrina falsa también hace tanto daño al alma, porque está basada en engaños y mentiras, y no hay amor en ello. Escuche, parte de lo que Pablo está haciendo en Corintios 13, aunque usted no lo lee ni lo ve, está ahí metido en la revelación de la Escritura. Él está confrontando muchas malas enseñanzas con una sola enseñanza. ¿Cuál? El amor. La doctrina falsa destruye la mente y el corazón del que la escucha. No basta con decir, no importa si ellos dicen lo contrario, lo importante es que nosotros estemos bien. Eso se ve mucho cuando hay cosas comunes en las familias, donde todos tienen la misma actitud de pecado, de desobediencia, y todos se sienten bien porque todos son desobedientes. Entonces terminan reuniéndose y dicen la frase célebre:
No importa lo que los demás piensen, nosotros estamos bien entre nosotros, somos una familia bonita y nos amamos. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Sí? Así terminan las reuniones familiares cuando todos viven el mismo pecado. Hay pecados en las familias que todos lo tienen. Pecados de desobediencia, pecados de murmuración, pecados de una cosa y de otra. Entonces, la verdad como nos confronta, entonces nos inventamos nuestra propia verdad y decimos, no importa lo que la gente piense, al fin y al cabo nosotros vamos bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Segunda de Juan 6. Segunda de Juan 6. Segunda de Juan tiene solo una hoja, espero que no se pierda. Segunda de Juan capítulo, nada, porque no hay, solo un capítulo, versículo 6. Entonces está en la misma hojita. Dice lo siguiente: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Nos habla de andar en los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es amor cuando te da temor hacerle ver a otro su error en lo que cree, en lo que él está creyendo. Por ejemplo, hay gente que cree en la reencarnación. Dígale, mire, lo único que se reencarna son las uñas y no se las limpia, ¿sí? De resto nada reencarna en este mundo. O sea, hágale ver a la persona con amor que hay una doctrina errada porque hay un mandamiento correcto que Dios ha establecido. Al idólatra hágale ver que los ídolos son falsos y mudos. A las personas que necesitan ayuda, hágaselo ver. ¿Eso es qué? Amor. Nuestro deber como conocedores de la verdad es decirles que eso que ellos creen no es verdad. La obra la hace el Señor, pero alguien debe hacer esa tarea como iglesia. El jueves en la clase de la iglesia hablábamos sobre cómo la iglesia tiene que cuidarse de no solo tener una sana doctrina, sino practicar el amor compartiendo el evangelio a otros. No estamos hablando solo de señalar a los demás, versículo 7, versículo 8 de segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Léalo, por favor. Lea el verso, el 8, lea el 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No hablar la verdad que usted sabe va a hacer que usted pierda un galardón, no la salvación, porque no se puede perder por gracia, pero sí se pierde un galardón que es un premio que Dios tiene para el día del juicio final a los creyentes, estoy hablando. Ahí lo dice, se lo voy a parafrasear. Mirad por vosotros mismos, o sea, mire su vida, para que no pierda el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea que hay gente que va a recibir ¿qué? Incompleto, y otros no van a recibir galardón. ¿Qué tipo de galardón es? No lo sé, pero la Biblia lo describe en varias partes. El galardón se le otorgará a los que sirvan, a los que entregaron su vida por el evangelio, a los que sirvieron al Señor en una obra X o Y, donde Dios le haya puesto. No estamos hablando solo de señalar errores de otros, estamos hablando de vivir en la verdad, porque usted puede decirle a otro que está mal, pero la pregunta es, ¿usted también ya se miró? Por eso dice, mirad por vosotros mismos. Eso nos guarda del error y de muchos pecados. El amor edifica, no derriba. El amor fortalece, no debilita. Aquí hay la historia de un hombre que se llamaba William Gladstone, un primer ministro de Inglaterra del siglo XIX. Él estaba trabajando en un discurso que tenía que dar al otro día en la política. A las 2 de la mañana, él era un hombre creyente, lo llamó una mujer para decirle que su hijo estaba moribundo. El ministro salió de su casa a las 2 de la mañana y se fue y pasó la noche allí con aquel joven y le compartió el evangelio de Jesucristo. El joven murió en la mañana. Pero el ministro confesó lo siguiente en su sermón, y los que estuvieron allá dijeron que nunca habían escuchado a un hombre
hablar como él habló ese día. Pero mire lo que él dijo después de ese sermón, dijo: este es uno de los días más felices de mi vida. Y le preguntaron por qué. Dijo: porque pude entender un poco más del amor de Cristo por mí. Conclusión: un hombre que prefirió un amor superior al que nos ofrece esta vida. La victoria del amor fue más importante para él que el discurso que tenía que preparar. Él dejó a un lado su discurso político por ir a compartir con un joven que estaba muriendo y compartirle las buenas nuevas de salvación. Último punto: el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Leamos el versículo 7 de 1 Corintios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas 4 cualidades que se nombran en el versículo 7 son hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Exageraciones. Pero Pablo las usa con el fin de ¿qué? Enseñar. Nadie puede sufrir todo, es imposible. Pablo está hablando de la importancia de algo y la remarca con una hipérbole. Ya les expliqué qué es eso. Este término sufrir, solo vamos a ver la primera, las otras para la otra semana. Todo lo sufre. Este término sufrir, por eso no hablé del sufrimiento en el primer versículo, en el versículo 4, porque aquí es donde vamos a explicar más el sufrimiento de un creyente. La palabra griega para sufrir es estego, con ese primero, como se escribe stevia, estego. Significa básicamente cubrir a otros. Proteger de burlas y riesgos. Aun cuando un pecado es cierto, escuche, el amor procura corregirlo con el mínimo de heridas y daño para la persona culpable. El amor no chismea sobre el pecado de otro. Le voy a poner un ejemplo en la iglesia que se ha dado y se va a volver a dar en algún momento de la historia de la iglesia, porque siempre está ahí. Es cuando una persona cae en pecado. Cuando una persona cae en pecado y la persona viene y confiesa su pecado, primero ante Dios y luego ante las autoridades de una iglesia, él debe ser tratado con misericordia, no debe ser expuesto a su pecado, porque la persona reconoce y se arrepiente. Obvio, debe ser disciplinado, pero es diferente a cuando una persona no reconoce su pecado y se aparta. En ese caso, no está bajo disciplina de la iglesia, escuche, está bajo la disciplina ¿de quién? De Dios. ¿Por qué le aclaro eso? Porque el amor cubre el pecado del otro. El amor sufre porque dice esa persona realmente hay algo en su vida que no le deja, no avanza, no se le ve. Es duro para uno como pastor y ese es el amor sufrido que realmente habla la Biblia. Porque usted dice, no sabemos por qué las personas son como son, nadie lo sabe. No sabemos por qué algunos, a pesar de que están en la iglesia y han perseverado, se evidencian en sus corazones muchas cosas que no son de un creyente verdadero. Y no podemos decir que no han nacido de nuevo tampoco. Tenemos que ir aquí a la Escritura y decir, Señor, revela tu amor. O sea, yo se lo digo a ustedes con toda autoridad. Y sé que no estoy equivocado ni doctrinalmente ni por mi experiencia. Solo hay una cosa que convierte realmente a un hombre o a una mujer. Y es el amor de Cristo revelado en su corazón, nada más. O sea, ese amor es tan fuerte, tan profundo, que tú no querrás volver a desobedecerle. Lo vas a hacer, pero batallarás en tu mente y en tu corazón para no volverlo a hacer. Aun cuando un pecado es cierto, escuche, le repito, el amor procura corregirlo con el mínimo de heridas y daño. El amor no protege el pecado, pero sí al pecador. O sea, él no cubre el pecado, ¿cubre a quién? Al pecador. La naturaleza caída es opuesta. Le gusta sacar a la luz los pecados de los demás. El amor no desnuda a los demás, el amor sufre al ver que otros no pueden salir de su condición.
El amor no expone, es una tentación que debemos vencer en oración, para no exponer al otro, para no hacerle daño. Proverbios 10:12, el amor cubrirá multitudes ¿de qué? Proverbios 10:12. Dice lo siguiente: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No es alcahuetear, no nos confundamos, es amor. Solo una persona puede cubrir todas nuestras faltas: Jesús, nadie más. Tu amor no alcanza a cubrir las faltas de tus hijos ni de tu familia, solo Jesús. Cuando son nuestros hijos podemos decir lo siguiente: es que no entiende todavía, está muy pequeño. Hay que ser pacientes porque él apenas está aprendiendo. Ella no siente de verdad lo que dijo, estaba airada y fue grosera, pero ella no es así. Pero si son personas que no nos caen bien, decimos lo siguiente: ese siempre ha sido así, ese nunca va a cambiar. ¿Qué se puede esperar de una persona como esa? Siempre hace lo mismo. ¿Sí ve cómo es de diferente el amor? Y es donde tenemos que evaluarnos. Es lo que hizo Jesús. Y vamos a cerrar. ¿Qué hizo Jesús? Cubrió expiación, cubrió mi pecado. No me expuso. ¿A qué no me expuso? Al infierno. No me expuso a la condenación. No me expuso a que los demás conocieran todos mis pecados y supieran cómo era yo en mi pasado. Me expuso al amor para salvarme. Y eso es lo que hace contigo. ¿Te expone a qué? Al amor, no a la falta. Jesús lo hizo. Nuestro pecado no nos dejó expuestos, o sea, Él lo tapó. Él dijo: no se conocerán los pecados de mi pueblo. ¿Sí sabía? En el juicio no habrán pecados. Nadie escuchará los pecados que usted cometió en su juventud, en su niñez. En la cruz Dios echó su gran manto para cubrir nuestro pecado para siempre. El amor verdadero está dispuesto a cargar aún con las consecuencias del pecado del que ama. Estamos hablando del amor agape, del amor de Cristo. Casi imposible para los seres humanos, pero posible por la gracia a aquellos que le conocemos. Isaías 53:4-5 dice que Él cargó sobre su Hijo nuestras enfermedades y nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos. El apóstol Pedro lo aprendió en su experiencia. Primera de Pedro 4:8. Nadie como este hombre para hablarnos del amor. Dice el versículo 8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Un hombre que negó a Jesús y Él lo cubrió. Un hombre con un carácter grosero. Él era de los que describimos arriba, que hacía cosas indebidas porque era grosero en público, y Dios le cubrió sus pecados. Y vamos a cerrar con esta historia, atentos. Que Dios hable a su corazón a través de esta historia, porque habló a través de mi vida, a mi vida a través de ella. Durante el gobierno de Oliver Cromwell en Inglaterra, un joven fue sentenciado a muerte. Un joven soldado fue sentenciado a muerte. La joven con la que estaba comprometida le pidió a Cromwell que perdonara su vida, pero no lo consiguió. El joven sería ejecutado tan pronto sonara la campana del toque de queda. Pero aunque el sacristán tiraba de la cuerda varias veces, la campana no sonaba. La joven enamorada había logrado subir al campanario, había cubierto el badajo, o sea, lo que golpea la campana con su cuerpo, de forma que amortiguaba por completo el golpe de la campana. Su cuerpo quedó golpeado y amoratado, pero no soltó el badajo hasta que el sacristán dejó de tirar la cuerda. La joven se las arregló para bajar golpeada y sangrando para encontrarse con los que iban a ejecutar al soldado.
Cuando ella explicó lo que había hecho, Cromwell, el gobernante, cambió la sentencia. Y un poeta lo expresó bellamente de esta forma: a sus pies ella contó lo que había pasado, mostrando sus manos heridas y amoratadas, con su dulce y joven rostro todavía demacrado por la angustia que había soportado. Tocado en su corazón con repentina piedad, alumbrado sus ojos con luz que se reflejaba en sus lágrimas, vete, tu amado vive, dijo Cromwell. El toque de queda no sonará esta noche. Pero mire esto: Él, Cristo, puso su cuerpo y recibió lo que nosotros merecíamos, amoratado y ensangrentado. Él no dejó que la sentencia de muerte se ejecutara sobre nosotros. Él nos amó con un amor que todo lo sufre. Él y solo en Él hay salvación, iglesia. En nadie más. Ponte sobre tus pies y oremos. Y démosle gracias a Dios que aún estamos vivos, que aún tenemos esperanza, porque solo en Cristo hay esperanza para la humanidad. No hay más esperanza. El gobierno no va a ayudar a nadie, la cultura no va a ayudar a nadie, la sociedad no va a ayudar a nadie. El mundo va hacia el infierno todos los días. Millones de almas morirán hoy, quizás si vayan a un infierno. ¿Por qué? Porque es una soberanía eterna, pero también muchos vendrán a la salvación, porque alguien no dejó que sonara la campana, porque Él puso su cuerpo entre la sentencia y nosotros, porque Él nos cubrió con su amor. Padre, gracias por el amor tan grande, Señor, que hay en ti. Qué difícil es, Jesús, poder hablar de tu amor. Qué difícil, Señor, saber que nos amas tanto, Jesús, y cuán poco correspondemos a ese amor, Señor. Ayúdanos hoy, Dios. Ayúdanos a corresponder al amor que tú nos das. Ayúdanos a entender tus caminos y perdona nuestros pecados esta mañana. Perdona todos nuestros pecados, Dios, todos. Los más pequeños que no vemos, aquellos que somos conscientes y aquellos que son ocultos, Dios. Tú cubriste nuestra vida en la cruz del Calvario, te hiciste maldición, Señor, te hiciste pecado para que nosotros no sufriéramos las consecuencias de nuestra caída, Señor, las consecuencias de nuestra maldad. Por eso santifícanos hoy como iglesia. Redargúyenos de lo que estamos haciendo mal para enderezar nuestros caminos a tiempo. Por pequeño que lo veamos, por insignificante que parezca, Dios, necesitamos volver nuestro corazón a ti. Necesitamos reconocer que tú eres el Señor y que tú nos amaste hasta el fin. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por la obra de la cruz del Calvario. Y gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.